Yo digo que desde muy niño me gustaba mucho la música y la guitarra en especial, sí. Pero al principio no era la guitarra. Yo quería como que el saxofón, luego que el piano, ¿cierto? De pronto si hubiera tenido oportunidad de estudiar piano, a lo mejor no sería guitarrista, yo no sé. Pero, pero, pero no, llegó la guitarra y entré en comunión con ella. Como a los 13 años. Yo después de que conocí la guitarra ya no era una persona normal, ¿sí? En el sentido pues que yo iba a un colegio, pero yo no iba al colegio. Yo estaba en la guitarra. Mientras el profesor de álgebra estaba explicando algo, yo resolvía un problema de armonía. ¿Sí me entiende? Y yo podía ser el peor estudiante del colegio, pero era el mejor guitarrista de mi casa. En mi casa todos somos muy distintos. Hay gente que se dedica a la ingeniería, a la medicina, a la antropología, ¿cierto? Que después terminó como maestro de historia toda la vida en la Nacional, el hermano Jorge Ramírez, mío. Pues de todas las profesiones había y hasta que salí yo y dije que yo quería ser músico, yo era el menor de todos, ¿no? Eh, de hecho, a mí me tocó empezar tarde, aunque yo desde muy niño yo quise estudiar la guitarra, pero en mi casa no había pues como ese interés en que estudiáramos música. Pero cuando em- empecé en un colegio que se llama el F. Gómez en Fredonia. Y ahí mismo me aprendí lo que el Señor pues tenía para enseñarme. Y ya llegué a Medellín y entré a una academia. A los 3 meses de la academia Cantor, entré al conservatorio de la universidad. De hecho, mi formación fue de conservatorio, ¿sí? Porque yo estudié en el conservatorio de los 15 a los 19 años que empecé a ser profesor de la universidad, ¿sí? Estudié con Alberto Mesa en la Universidad de Antioquia. Y cuando ya estaba de profesor, me mandaron a estudiar 2 años. Pues tuve la oportunidad, perdón, de estudiar 2 años en el sur. Ya había hecho un seminario, y tuve un maestro con el cual tuvimos mucho contacto que se llamaba Miguel Ángel Girolet. Miguel Ángel Girolet era un guitarrista argentino que fue el que como que nos abrió a nosotros las luces de que no existía solo Tárrega para nosotros, solo existía Tárrega, ¿sí? Cuando vino él, yo había hecho los libros de Carlevaro como había hecho los libros de Tárrega, ¿cierto? Pues yo no sabía realmente, pues porque yo veía las cosas, yo tocaba pues como me parecía, ¿no? Ya con él aprendí que no, que sí era distinto. Entonces, con él tuve la oportunidad de aprender a conocer a Carlevaro en primera instancia. Eh, eh, Él me dio la oportunidad de ir a estudiar a Brasil porque él estaba como representando el seminario de Porto Alegre. Entonces él mandó una carta para que yo pudiera estudiar ese mismo año, o sea, en el 77. En el 77 eh, tuve la oportunidad de ir a estudiar con ellos allá, y ahí fue que yo conocí toda la técnica Carlevaro. Porque allá me tocó con Horacio Ceballos, que era un guitarrista que conocía bien todos los movimientos y las cosas, y uno de los compañeros, Rodolfo Moldaski, se ofreció a asesorarme a mí también, ¿cierto? Entonces, yo trabajaba con Sergio Moldaski 3 horas al día, todos los días, él pues, de pura queridura conmigo. Trabajaba 3 horas, un mes estuvimos en eso. Entonces yo ya estuve investigando toda la técnica de Carlevaro a partir de ahí. Y ya en el 80 me fui a estudiar con Álvaro Pierri, ¿sí? Con Álvaro estuve un año. Fue un año y medio, pues, fue muy importante, ¿no? Ya después estudié 6 meses con el maestro Martínez Zárate. Todos estos maestros fueron importantes para mí porque ellos todos daban. Con Giro le descubrí Carlevaro y con Álvaro lo entendí mejor, ¿sí?
Yo tuve recitales solo, pues prácticamente acá en Colombia, ¿cierto? Toqué en varios teatros, ¿no? En varias ciudades. Toqué con varias orquestas. Mm, Recién empecé en la Universidad de Antioquia, toqué el concierto de Vivaldi por primera vez en Medellín con la Sinfónica de Antioquia. Y también toqué con la Sinfónica de Colombia el concierto andaluz, con el cuarteto. Con la Sinfónica del Valle toqué la Fantasía para un Gentilhombre, con la de Antioquia también toqué la Fantasía para un Gentilhombre. Mm, Di recitales pues en el Salón 20 de Bogotá, aquí en Medellín, en la Cámara de Comercio, en el Teatro Pablo Tobón y así, ¿cierto? Con el cuarteto también participé activamente. Eh, pero realmente yo decidí la docencia, ¿sí? Yo me decidí por la docencia, pues por razones obvias, ¿cierto? Primero de todo, pues porque estaba haciendo una buena labor y me gusta, me encanta. Pues nunca enseñé con pereza, ¿sí? Siempre para mí fue algo que yo quise hacer. La historia de la guitarra, que es Roberto Fernández, quien ha sido el motor importante aquí de la guitarra. Pues tengo una grata amistad de muchos años y por supuesto un gran amigo y colega. Iniciamos en 1970 lo que se podía llamar el movimiento guitarrístico de acá de la ciudad, con Roberto, que fue el fundador del Centro Guitarrístico de Medellín. Se le dio un gran paso importante a la guitarra clásica en el medio. Sí, Roberto ha sido uno de los impulsores de la formación en guitarra clásica, quizás el principal impulsor. Junto con un grupo de maestros de guitarra formaron una escuela que se llamaba el Centro Guitarrístico de Medellín, una escuela de formación de guitarra no formal que llegó a ser muy reconocida, que tuvo, no sé, un buen número de estudiantes. Yo no me matriculé allí, recuerdo que la veía cuando era muchacho por allá en el barrio Prado, una sede que tenían, pero sé que a raíz de este centro guitarrístico se pudo traer a Medellín muy buenos guitarristas antes de que existiera la facultad oficialmente. Y esa escuela trajo, por ejemplo, a Miguel Ángel Girolet de Argentina, trajo a, creo que a George Sakelarius, en la escuela trabajó Edo Polanek, que es un guitarrista polaco que se nacionalizó colombiano y que fue uno de los profesores de guitarra de este conservatorio. Y había mucha dinámica. Yo sé que era una escuela con una alta dinámica de estudio y de actividad concertística de guitarra en Medellín. Fue un momento en que la guitarra se sonaba bastante. Llegó la vinculación con la Universidad de Antioquia y donde tuvimos ya un equipo de trabajo muy importante, que fuimos varios colegas, siendo Roberto pues, el motor importante que siempre jalonó y dio un impulso muy importante a la guitarra. Tuvimos en el área fuimos cuatro colegas: Roberto, Darío Betancur, Carlos Vieira y mi persona, los cuales dimos inicio al cuarteto de guitarra de Medellín en la década del 80. Los cuartetos siempre han sido fue una propuesta que se hizo desde el comienzo de todo este proceso. Entonces nosotros teníamos la enseñanza de la música en colectiva, en cuartetos. Ya habíamos hecho el cuarteto del guitarra ensamble, ¿cierto? Pero cuando yo me voy para el Brasil, pues no se continúa. Al volver, no empezamos esa actividad, sino hasta el 89 creo que fue, que entró Carlos Vieira a trabajar como profesor de la universidad. ¿Sí? Entonces, los profesores Jesús Marín y Darío Betancur habían manifestado meses antes que por qué no hacíamos un cuarteto. Entonces, cuando llegó Carlos, yo les propuse, hagamos el cuarteto. Entonces, ya llegó Carlos, lo hacemos de profesores. El cuarteto funcionó muy bien inicialmente con la universidad, ¿cierto? Porque la universidad tenía reconocimiento por la actividad de extensión y reconocía que si tocábamos en público y cosas por el estilo, pues reconocía la actividad del cuarteto como parte de la universidad. Hasta que llegó Mónica Zapata y ella decidió que eso
no era actividad de extensión y tal, entonces eso terminó el cuarteto pues por no seguir, pero no por causa de ella tampoco, mucho cuidado. Pero sí sucedió eso. Luego pues del cuarteto de guitarras nos continuamos la actividad académica en la universidad, siendo Roberto un compañero que era muy importante en el sentido de jalonar para elevar el nivel académico siempre. Estábamos muy atentos a él y todos por supuesto trabajábamos en miras a mejorar el nivel académico de la guitarra. Cuando yo comencé aquí a estudiar en la Facultad de Artes, en el Departamento de Música, Roberto ya llevaba unos años, creo que acababa de llegar de Brasil recientemente, no sé, unos pocos años antes, había regresado de una formación que hizo en Brasil y entonces él siempre estuvo presente en el proceso de la generación mía de guitarristas, no fue mi profesor directo en ningún momento de la carrera como oficialmente, pero siempre estaba pendiente como de acompañar estudiantes de otros profesores y es una política que ha sido, me parece, una de las buenas políticas que él dejó como en esta facultad, y es que el área de guitarra se comporta como equipo, funciona siempre mancomunadamente, los profesores siempre están construyendo junto con los otros, no se trata de la escuela de un profesor, la escuela de otro profesor, la escuela de otro profesor. Entonces eso ha sido me parece muy benéfico porque alimenta diversidad de opiniones y diversidad de observaciones en el área. Siempre me parece que es una de las cosas buenas que hay que conservar, un trabajo como área. Esa es una de las herencias que ha quedado de la filosofía de trabajo de Roberto. Empezamos a aprovechar las fortalezas de cada profesor. ¿Sí? En vez de exigir que tuviéramos una escuela unificada en cuanto a los movimientos de los dedos, por ejemplo, ¿sí? Pensamos que teníamos que tener una escuela unificada en cuanto a la evaluación permanente de los procesos. ¿Sí? Entonces, si a una persona le parecía conveniente trabajar el instrumento bajo unas digitaciones X o Y, aprendimos a no intervenir en eso. ¿Sí? Lo bueno es que se pudo hacer equipo de trabajo. Las otras áreas les costaba un poquito más, ¿no? Ya. Pero nosotros tuvimos como hubo cosas que nos ayudó mucho. Una fue el respeto, ¿sí? Ya. Al principio había dificultades, que la técnica de este es apoyando, que la de este sin apoyar, que el PIMA, se decía alguien, PIMA, ¿cierto? Pues todo eso se solucionó entendiendo lo que yo les decía ahora, que somos distintos, que nosotros los colombianos tenemos una manera de percibir las cosas distintas, entonces todo ese tipo de diferencias se obviaron para evitar todo tipo de discusión. Roberto habla permanentemente de la calidad de proceso que ha tenido esta escuela de guitarra, y básicamente el legado es esa actitud de proceso, de que todo está en construcción y de que ese proceso siempre estará en trance de mejorar. Desde que se inició hasta este momento, incluso se puede hablar de cuando todavía no se había jubilado Roberto, ya se llegó a alcanzar unos niveles de desempeño en la guitarra que permitieron que muchos estudiantes pudieran ser recibidos en posgrados fuera de Colombia, y entonces es un proceso que, si se pudiera observar, veríamos cómo la calidad en la interpretación y la solidez y todas estas cosas han ido no mejorando individualmente, mejorando en lo colectivo. Siempre a nivel colectivo hay un nivel que ha venido en ascenso y que creo que sigue en ascenso. Yo creo que el mensaje siempre será el mismo, pues que hay que cuidar el amor que se le tiene a la música, hay que cuidarlo y desde ahí construir, ¿cierto? Yo creo que desde donde le toque a uno la relación con el instrumento, si le toca desde la academia o si le toca desde vivir en la cotidianidad, no académica, sino de estar tocando en los teatros y cosas de esas.
pues hombre, yo pienso que lo que hay que conservar es el amor a la música y una actitud de respeto a la búsqueda, ¿sí? Porque la realidad es que mientras más pasa el tiempo, más se ve que la búsqueda es indispensable.